Asignatura de Tecnología del Concreto. Unidad 4. Relacionado al concreto fresco. Subtema 4.2. Procesos de fabricación, transporte, colocación, compactación y acabado en obra. El contenido de esta unidad, como hemos visto, forma de 5 subtemas y en esta ocasión vamos a ver el subtema 4.2 relacionados con los procesos de fabricación, la colocación, la compactación y el acabado del concreto. Dentro del proceso de producción del concreto en obra o bien en planta, incluye una serie de pasos que abarca desde la etapa de dosificación o la etapa del mezclado hasta la entrega final del concreto. Dentro de estos procesos, los considerados como importantes sería la dosificación, que es donde se realiza las mediciones de las cantidades de los materiales que van a componer el concreto. El mezclado, que va a ser la revoltura de los materiales en forma secuencial. Posteriormente, el transporte y el manejo, que va a ser llevar o trasladar el concreto desde su punto de fabricación o de mezclado hasta el punto donde va a ser colocado. Durante todo ese trayecto se tiene que manipular el concreto o manejarlo de tal manera que se pueda evitar problemas futuros. En la dosificación del concreto, esto puede llevarse a cabo, este procedimiento, tanto en obra como en planta, afuera del lugar de la obra. En el lugar de la obra pueden ser fabricados a través de un mezclado a mano o revolturas manuales. Esto se recomienda cuando las cantidades de concreto no son tan grandes y además porque es un concreto que se genera de manera muy heterogéneo, no hay homogeneidad en su producción, lo cual puede tener diferentes propiedades entre una revoltura y otra. Se puede emplear revolvedoras mecánicas, como podemos ver en la imagen. Sin embargo, también en este tipo de herramientas se puede llevar a cabo que el concreto, si se requiere para una obra grande, no sea muy homogéneo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que al momento de utilizar el mezclado, tanto en forma manual como en revolvedoras, se debe de realizar sobre una superficie que no absorba la cantidad de agua que tenga la mezcla, ya que de lo contrario absorberá esta cantidad de agua y generará problemas en su proceso de hidratación del cemento, repercutiendo de alguna manera en la resistencia mecánica del concreto o bien durante la etapa de fraguado del mismo. Fuera de la obra se pueden emplear plantas industriales fijas que se pueden colocar de manera determinada o momentánea en un lugar o bien eh, en las plantas que van a estar fijas de donde se despachan todos los concretos que se requieran para distintas obras. También en la fabricación del concreto premezclado bajo control de producción, estos son empleados generalmente para elementos prefabricados. En la dosificación de la obra se debe eh, medir esta cantidad mediante bultos de cemento. No, no sería conveniente utilizar una dosificación por bultos eh, a la mitad, ya que generaría una mayor heterogeneidad en la mezcla. Toda la cantidad de concreto que se vaya a utilizar se debe proporcionar en cantidades de bultos de cemento. La cantidad de gravas debe ser proporcional a la cantidad de bultos de cemento. Estos generalmente se miden por unidades de botes o cubetas
con un volumen aproximado de 19 litros. Sin embargo, este procedimiento únicamente sería aplicado para obras donde se requiere un menor volumen de concreto. Para la dosificación en plantas de concreto, esto generalmente se emplean las cantidades en masa y no se usan las cantidades por volumen. Son más exactos las dosificaciones que se emplean a través de la cantidad de masa. Las normas recomiendan una precisión para medir los materiales cementantes de más menos 0.01, los agregados de más menos 0.02, agua de más menos 0.01 y aditivos de más menos 0.03. La mayoría de los materiales generalmente se miden en pesos. El agua generalmente puede ser medido en peso o bien en volumen, al igual que los aditivos, si son aditivos químicos y si están en forma líquida, pueden ser medidos con mayor precisión en volumen o bien en cantidades de masa. Bien. En la dosificación en planta, los aditivos se deberán agregar a la mezcla en forma acuosa. La mayoría de los aditivos químicos vienen en forma acuosa, a excepción de algunos que pueden venir en forma de polvo o pastas, en el cual se emplearía la dosificación en masa. Los aditivos minerales o adiciones minerales, que generalmente vienen en forma de polvo, pueden dosificarse en masa. Algunos pueden ser muy finos y esto generalmente eh, hay que prepararlos en forma de una pasta para que pueda ser manipulada de manera más eficiente y evitar que se volatice estos materiales, ya que son muy finos. Algunas consideraciones que se deben tener previstas en la dosificación es, por ejemplo, el almacenamiento del cemento, el cual debe de ser accesible, o si es en obra debe de estar a la mano. Si están almacenados en silos, esto debe de estar abiertos sin interrupciones para un acceso del equipo que va a transportarlo. En los agregados, esto se recomienda que deben de estar almacenados de manera separadas, evitar que se mezclen para que sea un peso más adecuado y evitar que se combinen las granulometrías. También es recomendable que los agregados estén en un lugar que esté de preferencia techado para evitar que se sobrecaliente el agregado y así evitar que la temperatura del concreto se eleve. Bien. Revisar que el equipo esté en condiciones adecuadas de operación. Esta debe de ser realizada previo a la dosificación y durante la dosificación. Se deben de revisar que todo el equipo esté en óptimas condiciones, limpias, para comenzar a realizar el mezclado, ya que de lo contrario, si tienen residuos de otras mezclas pasadas, se pueden contaminar con las que vayamos a hacer y pueden perjudicar el concreto. También es dispensable que se revisen los equipos para evitar retrasos o alguna falla que se tenga durante el proceso de mezclado, el cual puede repercutir con pérdidas económicas. Es indispensable también y muy importante que la capacidad de carga de las revolvedoras o de las mezcladoras no se lleven hasta su máxima capacidad. Es considerado que debe de quedar un espacio adecuado para que pueda poder llevarse a cabo de manera correcta el mezclado. La velocidad a la cual se debe de manejar la revolvedora pues está predeterminada por el diseñador de la revolvedora. Sin embargo, para algunos casos
Las normativas ASTM C94 también indican las velocidades a la cual debe de llevarse a cabo el mezclado. Esto con la finalidad de, de disminuir los problemas o efectos adversos en el concreto fresco, que van a repercutir obviamente en su trabajabilidad. El proceso de mezclado hay que llevar una secuencia al momento de ingresar cada uno de los materiales en la mezcladora. Es importante que se tenga preparado, en este caso, las cantidades a dosificar, que se prevean todas los equipos, las herramientas que se van a emplear durante el mezclado, así como preparar las cantidades adecuadas según el diseño de la mezcla. Bueno, en las recomendaciones de mezclado se debe realizar las revolturas de acuerdo a la capacidad del equipo sin llegar a su máxima. Si requiere aumentar una capacidad de producción, eh, vamos a utilizar un equipo de mayor capacidad. No es conveniente incrementar la velocidad de mezclado para incrementar la productividad, ya que al incrementar la velocidad lo que se puede generar es que no se mezclen adecuadamente los materiales o bien que se tenga una mayor segregación y esto va a repercutir en la trabajabilidad del concreto. Por lo tanto, para aumentar una producción debemos de incrementar la capacidad del equipo. En el mezclado, se pueden emplear para este proceso mezcladoras fija o semifija, móviles o portátiles, automáticas o industriales y remolcables. Si se emplean mezclado fijo o semifija, ahí se elabora el concreto para una o varias obras y después se deposita en camiones especializados para su transporte. Si se emplean las mezcladoras móviles o portátiles, aquí lo que se facilita es el traslado de un lugar a otro. En las automáticas, estas pueden ser de tipo eléctrico, que son muy recomendados para trabajos de laboratorio con una cantidad menor de mezclado, y las de gasolinas, que puede ser empleado en el lugar de la obra, que son prácticas para trasladar de un punto a otro el concreto. Existen diferentes capacidades de, de volumen del tambor. Pueden haber capacidades desde 0.04 metros cúbicos hasta unos 15 metros cúbicos de capacidad, siendo el más común los de 8 metros cúbicos. Existen varios tipos de camiones o mezcladoras que pueden ser empleados para el transporte y el mezclado de concreto. Estos pueden ser del tipo basculante, no basculante y los de tipo artesa. Estos de tipo artesa son recomendados, es como una forma de batidora que son recomendados para uso en el control de laboratorio o bien para plantas mezcladoras. Son fijas y no se pueden deladear o mover el tambor o la olla. Las mezcladoras de tipo basculante, estas se pueden deladear el tambor. Son utilizados preferentemente para concretos con trabajabilidad baja. En las de tipo no basculante, eh, hay que meterle un canal o bien se puede invertir la rotación del tambor para que se pueda llevar a cabo el vaciado. Sin embargo, en estos tipos de mezcladora puede
llegar a segregarse el concreto, lo cual perjudicaría al concreto al final de su colocación. En el tiempo de mezclado generalmente no hay una regla o un tiempo definido, único, ya que estos van a depender pues de la capacidad de la revolvedora, así también eh, del tipo de agregado o el tipo de mezcla de concreto que se vaya a realizar. Por lo tanto, para un tiempo de mezclado en obra, este va a comenzar desde el momento en que se coloca la primera cantidad de agua y posteriormente hasta que se descarga el material ya mezclado con todos los materiales. Este tiempo de mezclado que se recomienda puede ser de 1 minuto con 15 segundos por cada metro cúbico de concreto. El tiempo de mezclado podrá cambiarse de acuerdo a las pruebas previas y de acuerdo al desempeño. Por eso es muy importante que antes de definir un diseño de la mezcla, ya totalmente, se deben de llevar a cabo pruebas en el concreto para determinar pues el tiempo de mezclado y algunas propiedades del concreto en estado fresco, como puede ser la temperatura, el revenimiento, el peso volumétrico del concreto y el contenido de aire. El tiempo mínimo de mezclado que recomienda la ASTM 685, bueno, va a depender eh, de la capacidad de la mezcladora. Así podemos tener capacidades de 0.75 metros cúbicos, de 1.5 metros cúbicos, de 2.3, de 3 metros cúbicos. Y el tiempo que se requiere sería el de 1 minuto por cada metro cúbico para una capacidad de 0.75, el de 1/4 para la capacidad de mezcla de 1.5 metros cúbicos y así sucesivamente. Estas son las cantidades que se recomiendan que recomienda el ASTM 685. Sin embargo, se pueden generar algunos problemas y los factores que van a determinar el tiempo de mezclado, esto es en obra. Los problemas causados por el tiempo de mezclado van a resultar mezclas no homogéneas. Esto es, si se le da poca cantidad de tiempo para realizar el mezclado, podemos tener una distribución de la pasta cementante poco efectiva en todos los materiales de los agregados. Bueno, esto también va a repercutir en una distribución pobre de los vacíos de aire, también una disminución de la resistencia posterior y problemas de endurecimiento rápido. Este se va a generar cuando el tiempo de mezclado es excesivo. Bueno, los factores que van a modificar el tiempo de mezclado es el tipo y el tamaño de los agregados pétreos, la cantidad de agua de mezclado, el porcentaje de finos de la arena. Por tal razón, por estos factores es que no se cuenta con un tiempo definido y único para realizar las mezclas de concreto, ya que van a depender de estos factores. Para determinar un tiempo de mezclado óptimo, pues se tienen que realizar las pruebas necesarias tanto en laboratorio como pruebas reales para definir el tiempo que se requiere para obtener un concreto homogéneo y sin problemas de endurecimiento rápido. En la secuencia de mezclado en obra, inicialmente se agrega una pequeña cantidad que puede ser un 10% de agua en el recipiente o en la olla mezcladora. Y posteriormente se va a agregar en esta secuencia la grava, la arena, el cemento.
Y por último, se va a agregar si hay aditivos minerales o bien aditivos químicos, que estos pueden ser agregados. Debe tenerse en cuenta que en la cantidad de agua que se va a agregar a la mezcla, si se emplea una cantidad considerada de aditivos, se debe de ajustar esta cantidad de agua. Así también, si las adiciones minerales van a ser mezcladas previamente, pues se debe de considerar con el agua que se le va a ingresar a la mezcla en sí. Esto para evitar que se tenga un exceso de cantidad de agua en la mezcla final. Para el mezclado en planta, bueno, se realiza inicialmente un premezclado y se entrega mediante camiones transportadores. Bueno, en estos contenedores, aquí en la gráfica, es donde se encuentran los materiales que se realiza previamente un premezclado y posteriormente es colocado en las ollas mezcladoras de los camiones. Y es aquí donde se termina de realizar el mezclado para su transporte. El mezclado completamente en planta estacionaria y después se entrega el concreto al camión que lo transportará. También el mezclado con los camiones mezcladores y estos los transportan. Hay algunos camiones que únicamente transportan ya el concreto mezclado y otros que pueden ser mezclados su, eh, durante su trayecto. En la STM se indica las velocidades que requieren los, los camiones mezcladores para obtener una mezcla adecuada. Aquí en la norma ASTM C94 indica que los camiones pueden realizar una de 70 a 100 revoluciones en el tambor a una velocidad de 6 a 18 revoluciones por minuto y posteriormente debe de quedar girando el tambor con una velocidad de agitación de entre 2 a 6 revoluciones por minuto. Es indispensable que se tenga un buen control en este procedimiento, en esta parte del procedimiento de mezclado, ya que al incrementar la velocidad de mezclado o las revoluciones del tambor, pueden, pueden generarse problemas ya sea de segregación o, o bien problemas de pérdida de aire. Así también, si se tiene una menor velocidad de revoluciones, lo que puede ocurrir es que no se logre un mezclado adecuado o que no se tenga una distribución efectiva de todos los componentes cementantes del concreto. Para el tiempo de mezclado en planta, generalmente la ASTM recomienda de 1 hora y media o bien antes de que el tambor realice 300 revoluciones, después de haber agregado el último material del concreto, como puede ser los agregados y el cemento. Los efectos que pueden generar por las velocidades altas de agitación o bien el tiempo prolongado es la pérdida de resistencia, el aumento de la temperatura, la pérdida excesiva de aire o pérdida acelerada de un revenimiento. Todos estos efectos pueden generarse a través de, de un- de una velocidad alta de agitación. En el transporte y el manejo, este va a ser el proceso que se tiene de llevar el concreto del punto de donde se fabricó o del punto donde se trasladó el concreto hasta el lugar de la obra
y la manipulación que va a llevarse a cabo para el vaciado del concreto en el lugar último o el punto último en la obra, que puede ser en un elemento estructural definida. En algunos casos se puede transportar el concreto a un primer nivel y posteriormente eh, conducir el concreto de ese nivel a un segundo. Sin embargo, esto deben de realizarse con debido cuidado, ya que puede generarse una mayor pérdida de trabajabilidad o pérdida de revelimiento que pueden dar lugar también a una mayor segregación de los materiales. En las consideraciones para el transporte y el manejo del concreto, hay que tomar en cuenta los efectos de retraso, un endurecimiento prematuro y secado y la segregación. Para el retraso hay que evitar o tener una buena planeación para la producción y la entrega del concreto, a fin de evitar que el concreto se endurezca o falle al momento de colocarlo. En el endurecimiento prematuro y secado puede generarse debido a una alta temperatura o bien por la absorción de los agregados que no fue determinada o no se tenía una adecuada cantidad de absorción, o puede ocurrir también un endurecimiento prematuro debido al uso excesivo de aditivos acelerantes de fraguado. Bien, en la segregación hay que evitar en la medida de lo posible, ya que causará fisuración o bien pueden generar cangrejeras o estos agujeros que al final de cuentas, van a perjudicar al elemento estructural y en el caso más desfavorable sería demoler este elemento y volver a fabricar otro, lo cual conduciría a pérdidas económicas importantes y además retrasos en la ejecución de la obra. Algunos medios para el transporte y la colocación del concreto pueden ser, como hemos visto, los camiones mezcladores o los camiones volteos. En obras más pequeñas están las carretillas o también pueden, en obras consideradas, los baldes, que son contenedores en forma de cono. Para la colocación del concreto, estos se pueden transportar también y colocarlo a través de tolvas y conductos, como pueden ser canales o mangueras o tubos para su colocación final. Pueden ser tirados directamente, como pueden ocurrir en los pavimentos, ¿sí? O también se pueden emplear canalones y tubos de caída. Estos canalones y tubos de caída lo que van a evitar es de que el concreto se segregue o, o bien que pierda, que se tenga una mayor dificultad para su colocación. Pueden ser también conducidos el concreto a través de bandas transportadoras. Esto es para evitar eh, el estacionamiento del concreto en un primer nivel y pueden conducirse desde el punto de llegada del camión hasta su punto final de colocación del concreto. Sin embargo, en algunas ocasiones son empleados para transportar el concreto de manera continua y evitar que, que en la obra se consiga algún efecto de junta fría por el retraso que se tenga en la colocación del concreto. Pueden emplearse también bombas a través de neumáticos para que se realice un colado más rápido.
Para el acomodo o compactación y el acabado. Estos pueden ser a través de medios manuales o bien se pueden emplear medios mecánicos como el vibrado. Para el vibrado se pueden emplear equipos eléctricos de manera externa o interna. La finalidad de realizar la compactación por medio de vibrado va, es principalmente con el objetivo de eliminar las burbujas de agua que queden atrapados en los agregados gruesos o bien el aire que quede atrapado en, en las cercanías del acero de refuerzo. Por lo tanto, es muy importante realizar el vibrado. Esto es si se considera un concreto con moderado revenimiento, lo cual va a requerir un, un vibrado para que se pueda eliminar la mayor cantidad posible de aire. El vibrado externo, estos son colocados en las cimbras. También tiene su objetivo, la de eliminar el aire que queda atrapado durante el proceso de colado. Para el acabado se requieren realizar diferentes procesos como es la nivelación, si se considera sobre una losa o una superficie. eh, Esto se realiza antes de terminar la exudación o digamos el momento de que el concreto todavía tiene la plasticidad para poder realizar esta nivelación, la cual se realiza con un medio mecánico o una llana o una regla y colocando un exceso de concreto para cubrir aquellas partes en donde se requiera el concreto y al mismo tiempo el equipo es empleado para eliminar aquel concreto que esté en exceso en algunos lugares. Este equipo también puede realizar el enrasado del, del, del concreto de la superficie. Así que y por otro lado, la flotación la flotación del concreto, que esto es empleado principalmente o es una operación que se realiza con llana de madera o bien con llanas delgadas de metal con el propósito de embeber firmemente el agregado para que no quede una textura demasiado rugosa debido a los agregados gruesos del concreto. En el transporte y el manejo. En los camiones agitadores usados en el concreto para pavimentos, estructuras y edificios son los más recomendados. El tiempo empleado para hacer la descarga del concreto de estos contenedores es de 1 hora y media, que puede ser modificado bajo circunstancias previas. Con el equipo de cubetas o tolvas es indispensable usar las grúas para poder moverlo o manipular el contenedor. Se utilizan cables o bien pueden ser transportados estas cubetas por medio de helicópteros. Esto es en estructuras grandes como son presas o los edificios, que van a permitir que se coloque el concreto directamente en las cimbras. También hay que considerar que el tamaño o la dimensión de estos elementos estructurales van a ser grandes. En el transporte y el manejo pueden ser empleados también torres o grúas móviles, rápidos y versátiles, que van a ser los más
efectivos. En las bandas o cintas transportadoras montadas en los camiones transportadores para conducir el concreto. Sin embargo, los más empleados van a ser eh, las, las torres grúas y o puede ser una combinación de camión mezclador, bomba y pluma para transportar el concreto. En otros casos, dependiendo del acceso o el tipo de obra, o bien las condiciones del mezclado del concreto, pueden emplearse eh, una pistola para poder lanzar el concreto, lo cual sería un concreto con bajo revenimiento, ¿sí? Y la pistola lanza el concreto a una gran velocidad sobre una superficie. En este tipo de concreto, que sería el concreto lanzado, se debe de calibrar la velocidad a la cual se va a lanzar, de tal manera que evite que el concreto rebote sobre la estructura final. Algunos tipos o equipos para realizar la colocación del concreto se encuentran las bombas para concreto, donde se deposita el material y posteriormente por un edificio a través de mangueras es transportado al lugar final. Están las cintas transportadoras de concreto, las torbas para colocar el concreto, auxiliados por torres grúas para poder manipularlo en el lugar donde se va a llevar a cabo el colado. Los canalones, que son empleados para las pavimentaciones, directamente se deja el concreto en estos canalones y esto con una pendiente se va a colocar a un punto final. Este equipo serían los vibradores, se encuentran con una punta que va a vibrar y este es el que se introduce en el concreto. Generalmente estos vibradores deben de durar entre unos 15 segundos al momento de penetrar. Deben de penetrar en forma inclinada y evitar que toque la punta, que toque en los armados, ya que de lo contrario generaría una segregación o un acomodo excesivo del concreto. Los otros tipos de vibradores son los externos, que son colocados sobre las cimbras. Esto es adecuado para un concreto con revenimiento de 10 centímetros y un tamaño del vibrador de 2 a 7.5 centímetros de diámetro. Existen vibradores horizontales que pueden ser empleados al momento de enrasar el concreto y su nivelación. Los equipos para hacer el acabado del concreto, se encuentra la llana para hacer un acabado más terso, más liso, y las herramientas para realizar el texturizado, puede ser en forma de una llana o los acabados adoquinados y a través de un rastrillo para realizar las rayaduras. Estos serían en los pavimentos. Las consideraciones para elegir el medio de transporte y la colocación del concreto depende del tipo de la obra o el elemento estructural a colar, el tamaño físico que va a realizarse, la cantidad total del concreto requerido, el tiempo programado y otros detalles de la obra relacionados con el trabajo que se va a realizar, que puede ser a nivel de piso o bien en una parte baja del nivel de piso, como es la imagen que se está mostrando. El nivel de piso está por acá y este sería el nivel como de subterráneo donde se va a llevar a cabo el concreto.
el colado del concreto. Trabajos en un nivel alto donde se va a requerir torres grúas para poder llevar el concreto hasta su punto final. O en su caso, si es adecuado, se puede utilizar las plumas para colocación del concreto a una mayor altura. Los trabajos a nivel y bajo nivel de terreno del concreto, bueno, se tienen que considerar en la dimensión, pueden ser pilas de gran diámetro, losas masivas de cimentación y paredes de sótanos y subsótanos. En las losas masivas de cimentación, el colado del concreto debe de realizarse en capas horizontales y se debe de ir vibrando cada una de esas capas. Se debe evitar que se coloque o se distribuya el concreto con el vibrador, ya que esto puede generar una mayor segregación. Por lo tanto, se debe de colocar el concreto con otros equipos y únicamente el vibrador va a ser para eliminar el, el, la cantidad de aire. Para colocar las capas subsecuentes se debe de tener en cuenta que el concreto no seque totalmente. Esto debe de estar casi en un estado plástico para que haya una buena unión y evitar de esta manera las juntas frías, que sería colar un concreto fresco sobre una superficie que ya está seca previamente. ¿Sí? Posteriormente se tiene que realizar un vibrado para poder unificar y garantizar una mejor unión entre las diversas capas que se realice del colado. El uso de equipo de grúas va a emplearse principalmente para manejar cimbras, acero de refuerzo y además para poder transportar el concreto, ya sea a una altura o bien de manera subterránea. El bombeo se va a requerir cuando el tiempo de colocación sea más corto o por otros factores que está determinado por el lugar de la obra. Usar los canalones metálicos con pendientes de 1 a 2 y no mayor a 1 a 2 ni menor a 1 a 3 y que no tenga más de 6 metros de longitud. Estos van a ser principalmente con el objetivo de evitar que se segregue el concreto y que también pierda eh, su revenimiento debido a un exceso de evaporación de agua, lo cual va a repercutir en esa pérdida y por lo tanto pérdida también en su trabajabilidad. Para los trabajos en lo alto, bueno, se pueden emplear las bandas transportadoras, las grúas o las cubetas o tolvas. Así también pueden emplearse bombas para elevar el concreto. Si son de una mayor cantidad de altura, como pueden ser los rascacielos, bueno, se pueden emplear helicópteros con ganchos y a través de cubetas o tolvas que pueden elevar el concreto hasta el nivel en donde se requiera. Eh, También pueden emplearse en estos tipos de construcciones las torres grúas y las plumas de bombeo. El método que mejor se elija debe de evaluarse de tal manera que se pueda concebir la capacidad y la eficiencia del equipo, con la finalidad de aprovechar el máximo y reducir los costos totales de la obra. Estas son algunas referencias donde podemos encontrar información relacionada con el proceso de mezclado, la colocación, el
y el acabado del concreto.